Håkon, hijo del cobre y del mar, saga vikinga, ambientada en el siglo IX. Parte 1.5. ESTF o LD. Donde el mar respira, el mar de Vestfold no dormía. Incluso en los días más tranquilos, respiraba como una bestia vieja, en lento, profundo, paciente. Sus olas golpeaban las rocas negras con un sonido hueco, como si el mundo estuviera hecho de cobre y alguien lo estuviera martillando desde las profundidades. Allí, cada amanecer, se sentaba Håkon sobre un promontorio cubierto de líquenes. Sus pies descalzos se hundían en el frío de la roca, mientras observaba los Langskip, los majestuosos barcos vikingos, balancearse suavemente en el fiordo. Tenía 14 inviernos. Su cabello era del color del trigo viejo, y sus ojos, grises, como los de su madre, muerta. A esa hora, Vestfold despertaba. El humo de las hogueras comenzaba a subir hacia el cielo. Las mujeres encendían los fuegos para preparar el primer alimento del día. Los hombres, con la mirada puesta en el mar o en la tierra, revisaban sus redes de pesca, afilaban sus hachas y preparaban los yugos para los bueyes. Los esclavos, los trolls, salían de los cobertizos con la cabeza baja, listos para una nueva jornada de trabajo duro. Håkon aún no era considerado un hombre, pero tampoco era ya un niño. Estaba en ese umbral, sintiendo el mundo cambiar a su alrededor. Pero ese día, el aire olía distinto. No era el habitual olor a sal, a pescado o a madera húmeda que impregnaba el fiordo. No, era un olor nuevo, penetrante y metálico. Un olor a destino. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Håkon lo sentía en sus huesos, en el latido de su corazón, que de repente parecía sincronizarse con el golpeteo del mar contra las rocas. El hijo del cobre y del mar estaba a punto de encontrarse con su leyenda. ¿Qué le deparará este nuevo día? Acompáñame en esta saga para descubrirlo. Si te ha gustado este comienzo, dale a like y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Gunnjorn, el jarl del cobre en su padre. Gunnjorn Cuerno Rojo gobernaba Vestfold desde antes de que Håkon naciera. No era el más alto ni el más cruel, pero sí el más respetado. Decían que su voz podía callar una pelea, y que su hacha había probado más cuellos que el invierno hambre. Gunnjorn llevaba brazales de cobre martillado, herencia de su abuelo. No brillaban como el oro, pero eran pesados, densos, eternos. El cobre no engaña, se oxida, se mancha, pero no se quiebra. El cobre es como un hombre, decía Gunnjorn. Solo muestra su verdad cuando sangra el tiempo. Esa mañana, Gunnjorn no miró a su hijo como padre, lo miró como jarl. Esta es la historia de Gunnjorn, un líder vikingo cuya leyenda se forjó no en el brillo del oro, sino en la honestidad del cobre. Un hombre que entendía que el verdadero valor no reside en la apariencia, sino en la resistencia, en la capacidad de soportar las tormentas y el paso de los años sin quebrarse. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en el corazón de los fiordos para descubrir la saga de Gunnjorn Cuerno Rojo, un jarl que enseñó a su pueblo y a su hijo una lección que resonaría a través de las generaciones. Acompáñenme en este viaje a una era de hachas y trackers, donde el honor se medía en batallas y la sabiduría se transmitía en metáforas tan duras como el metal. ¿Qué significaba realmente ser un líder en la Noruega vikinga? ¿Por qué un jarl poderoso elegiría el humilde cobre como su emblema? La respuesta se encuentra en la filosofía de Gunnjorn, en su visión del mundo y de los hombres. Gunnjorn Cuerno Rojo no era un rey ostentoso. Su poder no emanaba de una corona reluciente, sino del respeto que imponía su presencia. Era un hombre forjado en la adversidad, como el cobre de sus brazales. Sabía que la vida, al igual que ese metal, deja marcas: el óxido del tiempo, las manchas de las batallas perdidas y las cicatrices de las decisiones difíciles. Pero para Gunnjorn, esas marcas no eran signos de debilidad, sino de historia. Eran la prueba de haber vivido, de haber luchado, de haber resistido.
mientras otros jarlos acumulaban tesoros de plata y oro, símbolos de conquista y riqueza inmediata, Gunjorn valoraba sus brazales de cobre por encima de todo. Eran un legado, un recordatorio constante de su linaje y de los principios que lo regían. El oro puede deslumbrar, puede comprar lealtades efímeras, pero el cobre, con su pátina verdosa ganada con los años, representaba la verdadera fortaleza, la que perdura. El cobre es como un hombre. Solo muestra su verdad cuando sangra el tiempo. Esta frase encapsula la esencia de su liderazgo. Gunjorn no esperaba la perfección de sus guerreros, ni de sí mismo. Esperaba honestidad. Esperaba que, cuando llegara el momento de la verdad, cuando la batalla arreciara o el invierno fuera más crudo, su verdadera naturaleza, su metal interior, saliera a la luz. No importaba si estaban manchados o abollados por la vida, lo que importaba era que no se quebraran. Y así llegamos a esa mañana crucial, cuando la relación entre padre e hijo se desvanece para dar paso a la de jarl y heredero. La mirada de Gunjorn no era la de un padre orgulloso, sino la de un líder evaluando a su sucesor. ¿Había aprendido Hakon la lección del cobre? Entendía que el liderazgo no es un derecho de nacimiento, sino un peso que se lleva, una verdad que se demuestra con el tiempo y el sacrificio. La historia de Gunjorn, el jarl del cobre, es más que una simple leyenda vikinga. Es una reflexión sobre el liderazgo, la integridad y el verdadero significado del valor. Nos enseña que las apariencias engañan y que la fuerza más auténtica es la que resiste silenciosamente, como el cobre bajo la lluvia y el sol. Gracias por acompañarnos en este relato. Si te ha gustado esta inmersión en las Capraun, no era una ceremonia para los débiles. No todos los jóvenes sobrevivían a ella. No todos conservaban el alma. Los bondes, los terratenientes libres, llegaron desde las aldeas vecinas a nombres ricos. Comerciantes, guerreros, dueños de barcos y de vidas, se sentaron en un círculo imponente, con sus cuernos llenos de hidromiel y miradas afiladas como hachas. En el centro del círculo, atado a un poste de roble macizo, estaba el esclavo. Un eslavo capturado hacía años. Su piel estaba curtida por el sol y el trabajo forzado. Tenía una barba descuidada y unos ojos que ya habían visto la muerte demasiadas veces. Håkan sintió el estómago cerrarse en un nudo helado. El aire olía a tierra húmeda, a sudor y a la tensión palpable que precede a la violencia. Su padre, Gunjorn, un hombre cuya sombra parecía devorar la luz, se acercó. Su voz, un trueno contenido, rompió el silencio. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó. Håkan tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. Para matar, respondió, con la voz quebrada, apenas un susurro. No, corrigió su padre, su mirada fija en él, sin rastro de compasión. Para convertirte le entregó el cuchillo ritual. La hoja era de cobre antiguo, ennegrecida por la sangre vieja de incontables ceremonias anteriores. Era un arma tosca, diseñada no para ser eficiente, sino para poner a prueba. No cortaba limpio. Nunca lo hacía. Odín no quiere rapidez, dijo Gunjorn, su voz resonando con la autoridad de los dioses. Quiere voluntad. Los bondes observaron en silencio, sus rostros impasibles, juzgando cada movimiento, cada vacilación. El esclavo, desafiante hasta el final, escupió al suelo, un último acto de desprecio. Hakon levantó el cuchillo, en su mano temblaba. El peso del arma era insignificante comparado con el peso de la decisión. Miró los ojos del hombre atado, y por un segundo, vio un reflejo de su propia humanidad. Y dudó en ese instante. Ese latido suspendido en el tiempo duró una eternidad. Fue una encrucijada entre el niño que era y el monstruo que debía llegar a ser. Y fue allí, en la profundidad de esa duda, donde no nació el hombre que su padre esperaba, sino algo más complejo, algo más peligroso,
El guerrero, un guerrero que comprendía el coste de cada vida. La ceremonia apenas comenzaba y el verdadero combate se libraba en su interior. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan las historias que exploran los rincones más oscuros del alma humana, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Cuando el cuchillo penetró la carne, el mundo se volvió rojo. El esclavo gritó. Anaakon gritó por dentro. La sangre cayó sobre la tierra helada, humeante, oscura, espesa. El cobre se tiñó en él. Joven sintió el temblor en las manos, pero no se detuvo. No miró al hombre, miró al cielo. Odín rugió con voz rota. Mírame. Cuando todo terminó, Hakan cayó de rodillas en silencio. Luego, uno de los guerreros golpeó su escudo con la espada. Otro lo imitó en pronto. El sonido retumbó como un trueno. Hakan, hijo de Gunjorn, había nacido. Este es un fragmento de una de las historias que estoy creando. Un mundo donde los dioses caminan entre los hombres y el acero decide el destino. Si quieres saber qué sucede con Hakan y descubrir más sobre este universo, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Esa noche no durmió, soñó con cuervos con cobre fundido, con un mar que hablaba en lenguas antiguas. Se despertó con el corazón latiendo desbocado, como si hubiera corrido kilómetros en sus sueños. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, pero para él, el mundo había cambiado para siempre. Ya no era un niño. Al bajar las escaleras, el silencio en la casa era denso, pesado. Su padre lo esperaba, no con una sonrisa, sino con una mirada seria, una mirada que nunca antes le había dedicado. En sus manos sostenía un brazalete simple, de cobre sin pulir. No brillaba, no tenía adornos. Era tosco, casi primitivo. Se lo extendió, sin decir una palabra. Mientras lo tomaba, sintió el peso del metal en su palma, frío y real. Era mucho más que un simple adorno. Era un símbolo, un umbral. El brazalete representaba el fin de su infancia y el comienzo de un camino incierto. Miró a su padre, buscando alguna explicación en sus ojos. Finalmente, su padre rompió el silencio. Su voz era grave, como el retumbar de un trueno lejano. La reputación no se hereda, le dijo, y cada palabra parecía tallada en piedra. No es algo que te den al nacer. No viene con tu nombre, ni con tu sangre. Es algo que debes construir tú mismo, pieza por pieza, día tras día. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra calara hondo. Se forja con actos, continuó, con decisiones difíciles, con sacrificios que nadie ve. Se construye con la honestidad cuando nadie está mirando, y con el coraje cuando el miedo te paraliza. Son esos actos los que otros recuerdan cuando ya estás muerto. Eso, y solo eso, es tu verdadero legado. El muchacho deslizó el brazalete en su muñeca. El cobre frío se sintió como un pacto. Comprendió que ese día no solo había recibido un objeto, sino una responsabilidad inmensa. Su reputación no sería un regalo, sino una conquista, una batalla que libraría cada día de su vida, con cada elección, con cada palabra, con cada acción. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez se sintió listo para empezar a forjarlo. ¿Qué opinas? ¿Crees que la reputación es algo que se gana o algo que simplemente se nos da? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantará leerlos. Y si te gustan este tipo de historias que nos hacen reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme. Los inviernos pasaron, uno tras otro, forjando a Hakan en el crisol del norte. Cada estación grababa en él una nueva lección, una nueva cicatriz en el alma. Aprendió el arte arcano de navegar con la niebla cerrada, guiándose no por las estrellas, sino por el susurro del viento y la memoria de las olas. Descubrió los secretos para sembrar cebada en tierra pobre, arrancándole a la roca helada el sustento para su gente. En los mercados bulliciosos, aprendió a negociar plata
sin bajar jamás la mirada, entendiendo que el valor de un hombre se mide tanto en su palabra como en su riqueza. Y la lección más dura de todas, Anne aprendió a matar, sin que le temblara el pulso, porque en un mundo donde la vida es frágil, la duda es la muerte. Haakon conoció el comercio tan íntimamente como la guerra. Sus manos, que sabían empuñar un hacha, también sabían sopesar las pieles, que cambiaba por sal, el ámbar brillante, que trocaba por el hierro de las espadas. Pero el trueque más valioso era el de historias por respeto. Cada relato de una hazaña, cada saga cantada junto al fuego, construía su legado y fortalecía los lazos de su clan. Bajo su influencia y la de su Jarl, Vestfold creció. Las aldeas se expandieron. Los barcos se multiplicaron en el fiordo, y las risas de los niños resonaban donde antes solo había silencio. Pero el mundo vikingo no es un jardín donde florezca la paz eterna, es un mar embravecido. Y la calma es solo el preludio de la tormenta. Los rumores llegaron, traídos por los vientos cálidos del sur, susurrando promesas en los oídos de los hombres del norte. Hablaban de monasterios rebosantes de oro y joyas, con muros que guardaban más tesoros que fe. Hablaban de costas mal defendidas, donde los hombres se habían olvidado del arte de la guerra, y contaban sobre reyes débiles, más preocupados por sus intrigas palaciegas que por la seguridad de su pueblo. La codicia, como una brasa dormida, se avivó en los corazones. Y Gunnjorn, el jarl de mirada de hielo y voluntad de acero, reunió a sus hombres. El sonido de los cuernos de guerra resonó por todo Vestfold. Las hachas fueron afiladas, los escudos reparados. La era de paz había terminado. Una nueva era de sangre y fuego estaba a punto de comenzar.